el examen periódico universal. El proyecto regional para facilitar también. The Universal Periodic Review is a unique interstate process in which all UN member states have their human rights records reviewed every 4.5 years. La evaluación periódica universal ha sido una de las innovaciones estratégicas más importantes en el área de derechos humanos de las Naciones Unidas. Pone blanco sobre negro sobre los avances en los países sobre los derechos humanos. During the UPR, states make questions and recommendations to the examined country. In South America, countries are now implementing these recommendations and preparing their next reviews. Nos permite darlos a conocer, estas recomendaciones, y también trabajar con contrapartes nacionales, tanto de gobierno, de Estado y de sociedad civil, para que el país vaya mejorando y cumpliendo sus compromisos en materia de derechos humanos. But countries are not alone in this process. With the assistance of the United Nations Voluntary Fund for the Implementation of the UPR, OHCHR created a regional project to support 6 South American countries in the follow-up of the UPR recommendations. Through the regional project, OHCHR engages with all relevant stakeholders in every country, in light of their thematic priorities. The regional project focuses in promoting the systematic tracking of the progress made by countries in implementing the UPR recommendations. El Estado peruano en este momento tiene diseñado un sistema de monitoreo y de seguimiento de cada una de las recomendaciones del EPU, y no solamente del EPU, sino también de cada una de las recomendaciones de cada uno de los comités respectivos de Naciones Unidas. Por eso para nosotros en realidad es fundamental que Naciones Unidas nos apoye, nos ayude a poder entender también el examen periódico universal y a sistematizar nuestro conocimiento en torno al tema. Estamos llevando adelante este mecanismo que se llama Sistema de Informes Periódicos Nacional, SIPEN, que tiene el objetivo de poder avanzar en relevar las políticas públicas de derechos humanos de cada uno de los estados provinciales, y a su vez también poder detectar nuevos desafíos y compromisos en torno a políticas públicas de derechos humanos. En el caso de Ecuador tenemos una plataforma que nos permite hacer seguimiento de todas las recomendaciones, una plataforma informática establecida con el Ministerio de Justicia que se llama el SI-Derechos, en el que vamos dando seguimiento al cumplimiento que hace el Estado de todas las recomendaciones. The regional project seeks to improve cooperation among the different stakeholders involved in the UPR. Este programa nos fue a nosotros de suma utilidad, tanto para la presentación del segundo examen del EPU como el informe de medio término. Foi essencial para o fortalecimento das capacidades institucionais das instituições brasileiras a fim de proteger e promover os direitos humanos no Brasil. This initiative helped us as UN system to engage very closely with our partners in the promotion of human rights in the country. El examen periódico universal implica lograr la participación del Poder Judicial y del Congreso, y en nuestro caso el apoyo de la Oficina Regional para también visibilizar esta necesidad en estos otros poderes fue relevante. A través de un vínculo entre autoridades, entre sociedad civil, entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y entre la Oficina de Naciones Unidas en Uruguay, es clave para generar un seguimiento a las recomendaciones que Uruguay ha recibido. The UPR project advocates for the mainstreaming of the human rights-based approach in the cooperation among stakeholders. Nos ha permitido tener una herramienta para discutir la relevancia de los derechos humanos para todas y cada una de las agencias como paso para formar un lenguaje común, para unirnos más. The advisor has been a key element of our country team in mainstreaming human rights in our work. It allowed us to incorporate some of the recommendations of the UPR into the UNDAF. And that was very interesting, and I think it was a very positive step towards mainstreaming human rights in our activities. Y en ese sentido está presente el tema en
todos los intercambios que tenemos con nuestras contrapartes. The UPR project also promotes the sharing of best practices among states for the implementation of international human rights recommendations in South America. La posibilidad que hemos tenido como país de participar en las reuniones de trabajo del proyecto regional para conocer la experiencia de nuestros vecinos, nuestros países vecinos, nos ha ayudado también a delinear cómo Chile podría sistematizar y crear un propio modelo de seguimiento y implementación de las recomendaciones. El alto comisionado ha servido de puente para intercambiar experiencias con Argentina, con Uruguay, con Colombia, con Paraguay. El origen de nuestro sistema es un contacto que existió con Colombia, auspiciado por el alto comisionado de Naciones Unidas. E também exercer possibilidades de cooperação com outros países que já vêm avançando na sistematização e segmento de recomendações e plataformas online. Tenemos en el mecanismo una herramienta valiosa para la promoción y defensa de los derechos fundamentales. El proyecto EP lo que consigue es que sean unas recomendaciones en papel, se conviertan en una realidad de disfrutes de derechos por las personas individuales. Para que todos juntos podamos mejorar la situación de derechos humanos en nuestro país como una garantía del desarrollo.